Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial desde el Ministerio de Cultura de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos. Los saluda Jaime Tenorio. Yo soy el director de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos. Hoy tenemos una invitada muy especial para hablarles de la nueva convocatoria de COCREA. Sin embargo, antes quisiera mencionarles pues digamos, de los diferentes mecanismos que hoy tenemos y que han ayudado a fortalecer o que están ayudando a fortalecer el ecosistema audiovisual y cinematográfico del país. De una parte, la ley 814, que ya cumple 17 años y que cuenta con dos mecanismos muy importantes, por una parte está el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y por otra parte los incentivos tributarios. Esto nos ha permitido, el año pasado, para darles un ejemplo, se estrenaron 48 películas. Esto ha representado un gran avance en materias de estímulos para el crecimiento de la industria. Y por otra parte, digamos, llegamos casi a una expedición de certificados tributarios por más de 50.000 millones. Por otro lado está la ley 1556, que nos ha, digamos, promocionado también como territorio de rodaje para producciones internacionales. Está el decreto 474 de este año, que amplía la ley 1556 por otros 10 años y que adicionalmente pues extiende los beneficios a otro tipo de formatos como los videojuegos, como las series, como los videos musicales y las series web. Tenemos también, por otra parte, aunque no son de mi cultura, pero las convocatorias que entrega el Ministerio TIC al sector audiovisual, que en este año fueron estímulos por más de 20.000 millones de pesos. Las convocatorias que tienen en cultura con MINTIC para los contenidos de CREA Digital y las convocatorias del Ministerio de Cultura con Señal Colombia, más las que tienen los canales públicos. Entonces, como les comentaba, hoy tenemos una invitada muy especial, Mónica Ramírez Harman. Mónica es administradora de empresa del CESA con un MBA en la Universidad de Bocconi de Milán, Italia. Realizó estudios de negocios internacionales en Georgetown University y de agentes de cambio global en la Escuela Global de Gobierno de Kennedy en Harvard. Fue seleccionada por el gobierno de los Estados Unidos para ser parte de la cohorte de International Visitors Leadership Program. En esta edición tiene como tema central la economía creativa, cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el sector público y privado en organizaciones como el Citibank, IBM, Invest in Bogotá, Australia Trade Commission, entre otras. Así que bueno, y continúo hablando de esa trayectoria que tiene Mónica Ramírez Harman. Entonces, Mónica además es la directora de COCREA y que vamos a hablar hoy justamente de la convocatoria que se está lanzando. Memo Mónica, bienvenida. Muchas gracias, Jaime, por esta invitación, a ti, al Ministerio de Cultura y obviamente a todos los que nos están escuchando y que se han conectado hoy para conocer más acerca de COCREA, a conocer sobre la convocatoria que abrimos el pasado 4 de septiembre y para conocer sobre los mecanismos que se implementan a través de este decreto 67, que debo decir es una extensión gracias al éxito que ha tenido la ley del cine. Precisamente se decidió dentro de la política pública de apoyo a la economía creativa y a las industrias culturales y creativas, extenderlo a otros sectores. Así que este decreto 697 precisamente existe por los resultados en la ley de cine y por eso se buscó extender a otros segmentos de esta economía cultural y creativa. Bueno, pues buenísimo. Entonces, pues nada, yo creo que Mónica, vamos adelante con la presentación y luego vamos a dar un espacio para preguntas que nos pueden a través de las redes que están conectados en este momento, pueden empezar a hacer sus preguntas, pero te invito entonces, Mónica, a que empieces a hacer la presentación. Perfecto, Jaime, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya está visible? Listo. Entonces, bueno, arranco por contarles y darles un poco de contexto sobre qué es COCREA o quién es COCREA. Esta es una nueva corporación que se creó en octubre del año 2019, pero que empezó a operar formalmente el 1 de julio. Así que somos muy recientes, tenemos 2 meses y medio de operación.
pero el concepto detrás de CoCrea se viene gestando por muchos años, precisamente, como les mencionaba, a raíz del éxito de la ley del cine y del apoyo al sector audiovisual para extenderlo a otros sectores. Los socios de CoCrea, esta es una organización mixta, cuyos socios son el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, la Cámara de Comercio de Bogotá y Confama, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia. Estas 4 organizaciones, desde su ámbito público y privado, han venido trabajando por el desarrollo de los sectores culturales y creativos desde muchos frentes, desde frentes como obviamente las políticas públicas, las entidades de gobierno, de la formalización, del fortalecimiento empresarial, del acompañamiento a los procesos de creación, de las plataformas de circulación y divulgación. Así que estos 4 socios se unen para darle un nuevo aire y para acompañar el desarrollo de estos sectores en Colombia. Y entonces así llega CoCrea y tenemos una primera tarea muy específica que es la implementación del decreto 697. Pero antes de eso quiero, digamos, dejar 3 mensajes que creo que son tal vez los más importantes acerca de lo que está haciendo CoCrea y de esta convocatoria que abrimos hoy. La primera es que esta herramienta que nos da el decreto 697 es hoy para los sectores de industrias culturales y creativas tal vez una de las más poderosas para lograr consecución de recursos y para impactar de manera transversal a estos sectores. Esto también, digamos, en la dinámica de este 2020 tan extraño, también es una gran herramienta para la reactivación económica del país, atada a unos sectores que generan empleo, que generan transformación, que generan procesos y que están en los territorios. El segundo es que este es un ejercicio de corresponsabilidad y esto sí que lo entiende bien el sector audiovisual que ha venido a lo largo de estos 17 años del cine entendiendo la importancia de fortalecer los procesos propios a través del acompañamiento y la conexión con otros sectores de la economía, con sectores que se convierten en inversionistas y que le apuestan a los procesos y a los proyectos a través de recursos. Eso no ha sido tan común para otros sectores diferentes al audiovisual y precisamente este decreto busca generar esa conexión y que los sectores empresariales de otros sectores de la economía en Colombia entiendan la relevancia de invertir en cultura, de invertir en procesos de industrias creativas que generan empleo, que impactan territorio, que generan procesos de formación y que además de eso están creando identidad, arraigo y, bueno, obviamente una cultura mucho más fuerte en nuestro país. Y el tercero es que aunque esto está atado a un decreto que habla de temas tributarios, de temas jurídicos, que hace referencia a muchas normas, en realidad es un proceso bastante sencillo porque las reglas están muy claras, porque los pasos a seguir son claros, los criterios de evaluación, los requisitos para postular. Entonces, la presentación que les voy a hacer hoy es precisamente para reforzar ese mensaje de claridad y de facilidad, porque lo que estamos pidiendo son proyectos claramente formulados, explícito el presupuesto, el impacto que se va a generar, las fechas de inicio, las fechas de cierre y cómo va a ser la ejecución. Y entonces, cumpliendo esos requisitos, va a ser posible postularse a esta convocatoria y ojalá que logremos a través de este mecanismo impactar muchos proyectos culturales a través de la figura de portantes. Quienes conocen los decretos específicos del sector audiovisual, muchos de estos términos serán comunes y los habrán oído mencionar de forma similar en las otras normas, pero entonces quiero leer puntualmente el artículo, digamos, central de este decreto 697 que reglamenta las condiciones mediante las cuales podrá aplicarse el incentivo de deducción por inversiones y donaciones que realicen los contribuyentes del impuesto de renta a proyectos de economía creativa en los campos elegibles. Las palabras que ustedes ven ahí resaltadas son las importantes y las que se van a implementar a lo largo del beneficio tributario y de y cada una tiene, digamos, una razón de ser bastante específica. Quiero mencionar que el cupo fiscal que se ha asignado este año 2020 para este decreto es de 300.000 millones de pesos. Como ustedes saben, y funciona igual en las otras normas, este cupo fiscal no es un presupuesto de CoCrea ni es un presupuesto del ministerio para asignar a los proyectos, sino que es la autorización que nos ha dado el gobierno nacional a través del Consejo Nacional de Economía Naranja para emitir certificados de inversión o donación hasta por ese monto. Significa que esos 300.000 millones se podrían convertir en apalancamiento de proyectos hasta 428.000 millones de pesos
y eso es precisamente lo que buscamos a través de esta convocatoria, generar ese nivel de impacto. Entonces, entro ya a dar algún nivel de detalle sobre la convocatoria. Lo primero es aclarar este alcance que tiene que ver precisamente con el cupo fiscal que estaba diciendo. El hace la convocatoria es otorgar un aval a proyectos de economía cultural y creativa que sean elegibles y que cumplan con los parámetros de evaluación, y cumpliendo con esos parámetros, con esos requisitos y obteniendo un puntaje mínimo de 80 puntos sobre los 100 posibles, podrán entonces recibir el aval que los autoriza a recibir recursos de los aportantes. Aquí recordemos siempre que hay dos partes digamos, dos componentes de esta ecuación. Uno es el titular del proyecto y el otro es el aportante, que es quien recibe el beneficio tributario. Entonces, reforzando ese punto, son dos los factores que intervienen. Por el lado del aportante, debe ser primero que todo contribuyente de renta, porque el beneficio tributario se aplica sobre la declaración de renta. Es una deducción del 165% sobre la renta líquida gravable. Por lo tanto, el prerequisito para hacerse este beneficio es ser contribuyente de renta. Puede ser persona natural o jurídica, pública o privada, cuando sea contribuyente de renta. Y debe invertir o donar, porque el aporte puede ser a título de inversión o donación, a un proyecto de economía cultural y creativa que haya sido avalado por la convocatoria. No aplica para cualquier proyecto, es decir, un aportante no puede llegar a CoCrea y decir, es que yo invertí en, no sé, en esta galería, o yo invertí en esta producción audiovisual, o yo invertí en este carnaval. Tiene que haber sido en un proyecto que haya sido avalado por la convocatoria, y por eso precisamente la convocatoria es importante, porque es el conector entre la posibilidad de que un aportante reciba el beneficio tributario y el titular del proyecto, que es quien va a recibir los recursos para ejecutar y desarrollar su proyecto. Importante anotar que el aportante debe hacer ese aporte en efectivo, porque ese dinero entrará a un patrimonio autónomo, que es a través de lo cual el vehículo a través del cual se va a hacer el ejercicio de seguimiento a la ejecución presupuestal. Y el beneficio aplica hasta por el 70% del valor del proyecto. Esta limitación no significa que el aportante no pueda dar el 100% del valor total del proyecto, pero sí el beneficio tributario tiene ese techo del 70%. Para ponerlo en ejemplos muy prácticos, si un proyecto de un titular vale 100, el aportante puede dar los 100, pero el beneficio tributario del 165% será sobre 70%. Y aquí quiero hacer también una aclaración, o tal vez un énfasis importante en que ese aporte puede ser a título de donación o de inversión. En el formato de donación es tal vez un concepto cercano a la filantropía, donde el aportante dice, quiero donar a este proyecto y quiero generar un impacto social, quiero contribuir a ese proceso de ese proyecto creativo. Pero en la condición de inversionista existe la posibilidad que entre las partes, entre el aportante y el titular, se acuerden o se negocien unas condiciones adicionales. El aportante, en cualquiera de los dos formatos, de donación o inversión, va a recibir el beneficio tributario, pero en el formato de inversionista, el titular le puede ofrecer unos beneficios adicionales, que pueden ser participación en el proyecto, participación, quiero decir, porcentual, pues en la sociedad o en el proyecto. Este tipo le puede ofrecer taquilla, boletería, en fin, eso obviamente es un acuerdo entre privados. CoCrea no entra a participar en esa negociación o en esos acuerdos, el Ministerio de Cultura tampoco, pero existe la posibilidad, y el titular del proyecto podría poner como un plus de su proyecto ofrecer esos beneficios adicionales. Me muevo entonces a la sección del titular del proyecto y qué características tiene. Puede ser persona natural o jurídica, pública o privada. Debe tener obligatoriamente dentro de su objeto social al menos uno de los 103 SIUS, códigos SIUS, que son los que están descritos como actividades de la economía naranja. Esto está definido por el DANE en la cuenta satélite, pero también en la página web de CoCrea está ese documento de consulta que lista los 103 SIUS algunos de los 103 SIUS que debe estar en el objeto social del titular del proyecto. Se pueden presentar extranjeros, personas naturales extranjeras, que tengan cédula de extranjería y que demuestren que residen en Colombia. Deben tener como mínimo un año de experiencia en proyectos culturales y creativos relacionados con el proyecto que se está presentando. Y este año de experiencia se puede demostrar para sociedades recientemente creadas, un año de existencia,
esta experiencia se puede demostrar a través de la trayectoria de los socios, o sea, de los miembros de esa organización o de esa sociedad. Y por último, una de las características de este titular de proyecto es que debe demostrar y debe poder cuantificar que cuenta con el 30% de recursos propios. Volviendo al ejemplo anterior, si el proyecto vale 100, como el 70% es el tope del beneficio tributario que va a poder dar el aportante, el titular de proyecto debería en ese caso entonces demostrar que tiene los 30 restantes, que pueden ser en especie, pueden ser en trabajo, en equipos, en fin, en otras, no deben ser necesariamente en efectivo, pero deben ser cuantificables. Y existe una situación especial en la cual el aportante y el titular de proyecto son el mismo, que es para el caso de MIPYMES, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas, que tengan como objeto social carácter cultural, creativo o social. Entonces, en ese caso, para esas MIPYMES con ese objeto social, pueden ser tanto titulares del proyecto como aportantes, es decir, ejecutan el proyecto con sus propios recursos y reciben el beneficio tributario. Muy rápidamente explico el impacto de ese beneficio tributario, qué significa una deducción del 165%. El ejemplo que está planteado aquí es obviamente muy simple y no contempla todas las posibilidades de un ejercicio real de declaración de renta donde hay exenciones, deducciones, descuentos, etcétera. Pero para simplificar este ejemplo, tenemos una empresa que tenga una liquidez agravable de 1.000. En la primera columna no hace ningún aporte a proyectos de industrias creativas, por lo tanto su impuesto de renta es de 320. En el segundo ejemplo, esta misma empresa con esta misma renta hace una inversión o donación de 100, por lo cual la deducción es de 165, por lo cual disminuye su renta líquida agravable y sobre ese nuevo valor es que se calcula el impuesto a pagar. Entonces, el efecto neto es un ahorro o una reducción de 52.8 por cada 100. En este caso, entonces, de ese proyecto se pagaría un impuesto de renta de 267 frente a los 320 que se pagaría si no se hiciera esta inversión en estos proyectos. Las características del certificado de inversión o donación, que lo expide el Ministerio de Cultura previa certificación de cumplimiento por parte de COCREA, que es, digamos, la organización que hace la transacción entre estas dos partes. Este certificado es un título negociable en el mercado secundario, tiene una vigencia de 2 años, se puede usar de manera parcial o puede ser fraccionado hasta en 5 partes, y el beneficio tributario aplica sobre el periodo gravable en que se haya realizado la inversión. Entonces, por ejemplo, si esta inversión se hiciera en el año 2020 y el proyecto se ejecutara durante la vigencia 2020, ese certificado va a ser emitido para que el declarante de renta lo pueda aplicar en el ejercicio, o sea, sobre el ejercicio del año 2020 que declarará renta en el 2021. Son proyectos. Entonces, esto es, digamos, esa fue la explicación sobre el lado del aportante. Sobre los proyectos culturales y creativos, deben obviamente demostrar un impacto en el sector, eso es parte de los criterios de evaluación que se van a mirar. Puede tener una duración máxima de 3 años. Significa que proyectos que duren más de 1 año se postulan a la convocatoria de este año, por poner el ejemplo, y si se ejecutan en más de 1 año, se debe ir reportando el nivel de avance en la ejecución, pero no tienen que volver a presentarse a una nueva convocatoria. A través de este mecanismo del decreto 697 de la convocatoria COCREA, hemos establecido un techo y un piso para el monto de los proyectos. En este caso, el piso, el valor mínimo de los proyectos a financiar es, digamos, el valor mínimo a pedir, a ser solicitado a través de este mecanismo es de 30.723.000 pesos, que son 35 salarios mínimos. Ese es el 70%, significa que los proyectos no pueden ser menores a 43.080.000, que serían entonces 50 salarios mínimos. Y el techo de lo que se puede solicitar a través de este mecanismo es de 30.000 millones de pesos, que es el 10% de la bolsa, de ese cupo fiscal que tenemos para este año. Para que un proyecto sea considerado avalado a través de esta convocatoria, debe obtener un puntaje mínimo de 80 puntos sobre 100 posibles. Esos 80 puntos se logran sumando puntajes de los criterios generales y de los criterios específicos. Explico eso qué se trata. Los criterios generales son iguales para todos los proyectos, todos los campos elegibles, todos los tipos de proyectos postulados. Los
criterios típicos tienen que ver o dependerán más bien del campo elegible que se haya seleccionado para presentar el proyecto. Y obviamente el proyecto debe estar enmarcado dentro de esas 103 U's de economía naranja que mencioné antes. Aquí quiero detenerme un poco porque esto es bien importante y es una novedad respecto a cómo funciona hoy, por ejemplo, la ley del cine y otros mecanismos de financiación a través de incentivos tributarios. Esta convocatoria de CoCrea tiene 3 modalidades de participación. La primera modalidad se llama CoCrecer y es única y exclusivamente para MIPYMES que tengan objeto social, objetivo social y inviertan en proyectos propios. Fue el ejemplo que les di anteriormente, donde en la modalidad CoCrecer es una MIPYME que invierte en sí misma, por lo tanto usa sus recursos para desarrollar un proyecto avalado, pero obtiene el beneficio tributario. La segunda modalidad es co-creemos. Esta modalidad es como ha venido funcionando la ley del cine y es proyectos culturales y creativos que estén dentro de esas 103 IUs que postulan su proyecto, pero ya tienen claramente identificado quién es su aportante. Entonces, en este caso, el proyecto se postula a la convocatoria, pasará toda la evaluación y la verificación de documentos, pero el proyecto dentro de la plataforma, cuando se postule, dice, yo ya tengo identificado que los recursos para desarrollar mi proyecto me los va a dar Alpina, pongamos este ejemplo para que sea sencillo. Entonces, yo presento mi proyecto, Alpina me va a dar la plata, si recibo el aval, CoCrea me va a informar y va a decir, y entonces yo voy a poder ir a decirle a Alpina, me avalaron mi proyecto, por favor, gíreme los recursos a este patrimonio autónomo que yo constituí. Esa es la modalidad CoCreemos. Y está la tercera modalidad, que es la del Banco Crea, que es digamos, algo bastante novedoso precisamente. Es cuando un titular de proyecto postula su proyecto a la convocatoria, pero no tiene identificado quién le va a poner los recursos. Es decir, de pronto ha hecho algún ejercicio y tratar de hablar con empresas, pero nadie se le ha comprometido. Entonces, en este caso, igual postula la convocatoria, si pasa la verificación de documentos y si pasa con el puntaje avalado, va a entrar a formar parte de un banco de proyectos que se llama Banco Crea, que CoCrea como organización irá a promover frente a potenciales aportantes. Entonces, en ese caso, CoCrea se va a ir a Alpina, a Bavaria, a Coca-Cola, a Cementos Argos, a todas las grandes empresas, grandes contribuyentes en Colombia, a decirles, tengo proyectos donde hay 50 o 100 o 300 proyectos de industrias culturales y creativas de todo el país, en cuál quiere aportar. Y en ese caso el aportante podrá decidir de acuerdo a unos criterios en los que tenga interés, ya sea por afinidad sectorial, es decir, no quiero invertir solo en procesos de música o de teatro o del sector audiovisual o de la moda, o puede decidir aportar a proyectos que están en ciertas regiones del país. Entonces puede decir que quiere proyectos en la región Caribe o en la región Pacífico, en fin. Entonces esa segmentación es una de las digamos, servicios que ofrece CoCrea a ese aportante para que pueda elegir los proyectos. En ese caso, no es una decisión de CoCrea, es una decisión del aportante. Y también es importante mencionar los campos elegibles a través de los cuales se pueden postular proyectos. Son, en esencia, 3 campos, pero el primer campo se abre en varios otros, por eso los menciono aquí. El primer campo es entonces el de los proyectos de economía cultural y creativa, que se abre en áreas de desarrollo naranja, proyectos de artes y patrimonio, proyectos de industrias culturales y proyectos de industrias creativas. Y los otros 2 campos son planes especiales de salvaguardia, de manifestaciones, de expresiones del patrimonio cultural inmaterial, eso es bastante específico, tiene una ley que lo reglamenta, y está también el campo elegible de infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas. Entonces, ¿cuáles son las nuevas oportunidades para el sector audiovisual dentro de esta convocatoria? Básicamente se abre la oportunidad para que se presente producción audiovisual y proyectos en diferentes eslabones del ecosistema audiovisual. Entonces, a diferencia de la ley del cine, que es únicamente para producción, aquí se pueden postular proyectos de circulación, divulgación o distribución, comunicación pública, investigación, formación. Entonces, hay un rango bastante más amplio de proyectos que se pueden presentar a través de esta convocatoria CoCrea. La otra oportunidad es para que las MIPYMES del sector audiovisual puedan invertir en sus propios proyectos. Esta es la modalidad que les explicaba antes de CoCrecer, donde el prerequisito es ser una MIPYME de uno de estos
categorías o sectores de la economía creativa. La otra oportunidad es el Banco Crea, que como les explicaba es donde se postula la convocatoria, pero no ha identificado un aportante y entonces entrará a este banco de proyectos que CoCrea va a ofrecer a diferentes empresas y contribuyentes de renta para determinar su y disposición para invertir en estos proyectos. Entonces, esa es una novedad porque va a permitir que proyectos que no hayan conseguido recursos a través de un inversionista puedan entrar al banco y entrar a competir de alguna manera por esos aportes junto con otros proyectos de otros sectores de la economía creativa. Es muy importante resaltar que como ya existen unas normas específicas para el sector audiovisual de producción cinematográfica, no se pueden presentar a esta convocatoria de CoCrea proyectos que ya sean beneficiarios de esas normas. Entonces, no se pueden presentar proyectos de producción cinematográfica de películas, eso es claro, pero sí proyectos en otros eslabones del ecosistema, como lo mencionaba antes, circulación, investigación, comunicación, etc. Eso es, digamos, con respecto al sector audiovisual, las nuevas oportunidades que se abren. Y es muy importante mencionar que la norma es muy clara, el decreto 697 es muy claro diciendo que no puede haber concurrencia de beneficios tributarios. Entonces, un proyecto que tenga acceso a otros beneficios a través de otras normas existentes para el sector audiovisual debe definir cuál utiliza, cuál va a ser el mecanismo a través del cual va a buscar los recursos, porque no pueden ser concurrentes. Entonces, un proyecto no puede aplicar a través de la convocatoria 697 de CoCrea para buscar recursos y a la vez hacerlo a través de la ley 814 o de la ley 1556. Entonces, esto de la no concurrencia es muy importante porque teniendo la posibilidad de diferentes alternativas, es muy importante que el titular del proyecto decida por cuál se va a ir. Esto pues no me quiero detener aquí. Esta información está en los términos de referencia a la convocatoria, toda esta información está en la página web de CoCrea y pues aprovecho para invitarlos a que nos sigan en las redes y nos sigan en la página, sobre todo porque toda esta información está ahí y está descargable para precisamente facilitar a los interesados en postular proyectos que puedan ir revisando la documentación que se les va a pedir, que puedan ir haciendo como una lista de chequeo de cuáles anexos deben subir, de qué información se requerirá en la plataforma. Todo el proceso de postulación se hace a través de la plataforma de CoCrea, que está en www.cocrea.com.co. Hay una sección específica de en la que se pueden bajar los términos de referencia y bajar toda la documentación anexa, y hay otra sección específica de postular un proyecto donde se abre y todo el proceso de llenado de información se hace directamente sobre la plataforma. Entonces no hay necesidad de enviar y radicar nada en ninguna parte. Los documentos anexos que se solicitan se suben como PDFs o como Excel, dependiendo del formato, directamente sobre la plataforma. Duración de los proyectos, rápidamente lo recuerdo, pueden tener hasta 3 años de duración. El manejo de los aportes, este capítulo es bien importante porque para la ejecución de estos proyectos se solicita al titular la apertura de un patrimonio autónomo para proyectos que sean superiores a 100 salarios mínimos o de una cuenta remunerada exclusiva para proyectos de menos de 100 salarios mínimos. Esta es una condición absolutamente indispensable para poder empezar a ejecutar el proyecto, ya sea que el titular llegue con el aportante previamente identificado o que se consiga a través de Banco Crea. El requisito indispensable para empezar la ejecución es constituir este patrimonio autónomo. Y ese patrimonio autónomo hará el seguimiento y los desembolsos con base en el presupuesto que se haya presentado y en el cronograma. Entonces, para empezar la ejecución se debe definir un plan de gastos que básicamente une el presupuesto con el cronograma y permitirá que la sociedad fiduciaria vaya desembolsando de acuerdo con los hitos que haya determinado el proyecto. Los tiempos de ejecución del proyecto obviamente son totalmente libres por parte del tipo de proyecto, que sabe exactamente en qué momento va a necesitar el desembolso de esos recursos para la ejecución. Y ese es ese seguimiento presupuestal lo hace el patrimonio autónomo. Y adicionalmente hay un seguimiento a la efectiva ejecución del proyecto que lo hará
CoCrea, ya sea directamente o a través de terceros que pueden ser visitas, auditorías, obviamente solicitud de informes periódicos, etc. Y para finalizar y para que tengamos un tiempo disponible para conversar y hacer preguntas, quiero entonces remitirlos a la página web de CoCrea, donde está disponible toda esta información que les estaba comentando en un paso a paso muy sencillo, muy amigable, donde van a poder ver exactamente y toda la información, digamos, desplegable en formatos muy sencillos para que puedan empaparse de los requisitos de la convocatoria y preparar la información antes de efectivamente postular el proyecto. Entonces, aquí para hacerles un recorrido muy fácil, les estaba comentando si tiene un proyecto y lo quiere postular, si tiene un titular que tenga uno de los 103 Us, entonces si despliegan acá, se les va a abrir el listado de los 103 Us y allá podrán fácilmente identificar efectivamente cuál es. Cuál campo elegible es el que se van a postular, lo mismo se despliega aquí, entonces pues no voy a recorrer toda la página web, es solo para mostrarles que de verdad la información está a la mano, está de forma muy clara. Aquí mismo pueden descargar los términos de referencia de la convocatoria y aquí van a tener entonces acceso a a todo el proceso que se está, bueno, no me descargo bien, está la información de los términos de referencia y, muy importante, todos los documentos anexos que se deben adjuntar en ese proceso, en esa plataforma, los formatos descargables. Entonces, cuando lleguen a la sección de postular proyecto, suba aquí el presupuesto de su proyecto, es este, lo pueden ir descargando, suba aquí el cronograma detallado, es este, y creo que con eso, Jaime, termino la presentación. Espero que haya sido lo suficientemente clara y concisa para dejarnos tiempo de preguntas y de conversación. ¿Estás? Ya, así es, Mónica, pues muchísimas gracias. Yo creo que esto esperamos que sea un incentivo muy grande para todo el sector cultural, no solamente el cinematográfico y audiovisual, que como les decía, esto complementa este ecosistema que ya teníamos a través de la 814, de la 1556. Yo creo que aquí hay varios temas a tener en cuenta. Uno, pues en este momento está abierto, como lo dijo Mónica, para que ustedes puedan presentarse en cualquier momento. Pueden presentar los proyectos a través de la plataforma. Es bueno saber hasta qué fecha pueden presentarlo, Mónica, y cuándo se vuelve a abrir el otro año aproximadamente. Sí, la convocatoria está abierta hasta el 4 de diciembre, pero la recomendación que hacemos es, como esto no es un proceso en el cual se evalúa con la fecha de cierre, sino que en la medida en que van llegando los proyectos pasan a evaluación y si tienen los aportantes claros, van a poder empezar a ejecutar. Esa bolsa, ese cupo de los 300.000 se va a ir disminuyendo en la medida en que se va asignando a proyectos. Entonces, la recomendación es postular el proyecto lo más temprano posible y si no alcanzan en esta convocatoria 2020, se abrirá una nueva convocatoria en los primeros 4 meses del año, pero todavía no tenemos la información sobre cuál será el cupo fiscal que nos asignen para 2021. Perfecto, eso. Otra cosa muy importante para los que están en este momento acompañándonos es que cualquier proyecto cultural audiovisual que tenga que ver, digamos, con lo que dijo Mónica, que esto ayuda a completar, como les decía, este ecosistema, porque hemos estado acostumbrados a que la ley de cine 814 es principalmente para producción, el 70% del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico es para producción, y lo mismo, pues los incentivos de la 814, pues los tributarios se van para producción también. Entonces esto nos ayuda a completar este círculo porque cualquier proyecto que tenga que ver con patrimonio, con circulación, con formación, se puede presentar a CoCrea. Entonces aquí vamos. Y otra cosa importante que la gente tiene la confusión con los proyectos cinematográficos es teniendo en cuenta que ya tenemos la ley 814 y que tenemos también la 1556 para producción, pues digamos que por eso, digamos, están en este momento excluidos de la convocatoria los que tienen que ver con producción cinematográfica. Entonces vamos ahora con varias preguntas, Mónica, que nos están enviando en este momento. Una, bueno, esto ya lo habías mencionado, pero sería bueno que lo volvieras a decir. ¿Cuáles son los criterios y cómo es el proceso de evaluación de los proyectos? Perfecto. Los criterios, hay unos criterios generales para todos los proyectos que básicamente
evalúan viabilidad técnica, pertinencia con la economía creativa y coherencia entre el proyecto postulado y la solicitud de presupuesto. Y después hay otros criterios que son específicos a cada categoría por la que se haya postulado el proyecto, que tienen que ver más con impacto social, impacto en territorios, población beneficiada. Entonces son más de impacto, diría yo. Los primeros son pertinencia, viabilidad técnica y coherencia. Vale, aquí Claudia Cañón nos pregunta, ¿cuántos proyectos puede una productora o supongo yo que alguien, una persona jurídica o natural presentar? No hay una limitación sobre el número de proyectos que pueda presentar un mismo titular. Lo único que hay que tener en cuenta es cómo se exige esa contrapartida del 30%, pues tener en cuenta que si todos los proyectos llegan a tener aportante o financiador, se debe contar con ese 30% para todos. Ok, por acá otra, ¿las juntas de acción comunal pueden participar? No conozco La figura, figura jurídica, no lo sé, pero pues persona natural o jurídica, pública o privada, pienso que sí. vale, de todas maneras, otra vez, si las personas tienen inquietudes, observaciones o este tipo de consultas, algún correo, digamos que desde el cual se esté respondiendo. Sí, tenemos el correo de info@colombiacrea.org, es a través del cual estamos respondiendo todas las preguntas específicas y también les pido entonces que nos sigan a través de nuestras redes, sobre todo en Instagram y Facebook, porque ahí estamos anunciando webinars permanentes y unas series que hemos llamado Conexión Co-Crea, que son como unos consultorios abiertos en los que vamos a atender preguntas específicas de caso a caso de este tipo de sesiones. Entonces las vamos a anunciar a través de nuestras redes y de nuestra página, pero más o menos está a la semana para aclarar este tipo de dudas. Vale. Tati Jiménez nos saluda desde Salamina Caldas y dice, como persona natural o grupo constituido, ¿puedo postular una investigación para documental de rescate y promoción del patrimonio? Sí. Digo, sí, siempre y cuando, insisto, que si es producción audiovisual cinematográfica, no puedes. Digamos que audiovisual, todo lo que tiene que ser con televisión, sí se puede, siempre y cuando no sean estas otras producciones que están sujetas de los beneficios de la ley 814, para aclararle un poco a Tati. Jimena Prieto dice, ¿una fundación cultural puede aplicar a CoCrecer? ¿Una fundación? Sí. Co-crecer. Co-crecer es la modalidad en la cual es una MIPYME. Entonces, mientras tenga esa definición de MIPYME que tiene que ver realmente con el nivel de ingresos que una organización, si la respuesta, si en términos de ingresos clasifica como MIPYME, sí, siempre y cuando tenga como objeto social una de las 103 CIUs de economía naranja. Vale, Olga Carolina Victoria pregunta, si estamos en desarrollo de nuestro festival que se llevará a cabo en noviembre 22, ¿podemos aplicar en este momento? La respuesta es sí, pueden aplicar, pero obviamente tienen que tener en cuenta que hay unos tiempos en el proceso tanto de postulación y de verificación de documentos como de evaluación. La evaluación tiene un periodo máximo de 4 semanas, obviamente puede ser más corto que eso, pero si el proyecto da un aportante identificado, es bastante más probable que alcance con los tiempos de ejecución que si no lo tiene, porque si va a entrar al banco de proyectos y tendrá que entrar a competir por posibles aportantes, pues tal vez ya la fecha le queda muy encima. Esa sería como mi sugerencia o mi observación. Vale, aquí pregunta Mauricio Hurtado. Buenos días, si la inversión es de 100 millones, en términos prácticos, ¿cuál es la deducción? Si la inversión es de 100 millones, la deducción es de 165 millones, pero obviamente el impacto final sobre el impuesto de renta depende mucho de qué otros elementos tenga esa declaración de renta en exenciones, en descuentos, etcétera, y obviamente depende de cuál sea la renta líquida gravable sobre la cual se va a aplicar esa deducción. Vale, Jorge Hernán Duque Llano dice, buenos días, ¿puedo presentar un proyecto de serie de televisión para distribución? Sí, porque como no entra, digamos, no es un proyecto cinematográfico, como lo decimos, pues sí podría presentarse. Ay, qué pena te respondí por ti, Mónica. Dale, no, esa la respondes mejor tú.
Jorge Hernando Quellano, perdón, ya estaba. Beto Medina dice, ¿se pueden tener varios aportantes a un solo proyecto? Sí, un proyecto puede tener todos los aportantes que quiera. Lo importante es siempre recalcar que el beneficio tributario tiene un tope del 70% del valor total del proyecto. Entonces, no importa si ese tope se alcanza poniendo el ejemplo más, el proyecto vale 100, yo tengo que poner 30, los 70 pueden ponerlo 10 aportantes y cada uno entonces se aplicará el beneficio tributario sobre el pedacito que puso, pero no puede superar el 70% del valor del proyecto nunca, en ningún caso. Listo. Aquí Camilo Estrada dice, ¿me repites por favor dónde van a ser esos consultorios abiertos? ¿En cuáles redes? Sí, nuestras redes, a ver si me acuerdo bien, no me van a regañar. La que me acuerdo es Instagram, que es @cocreaorg. Y ahí estamos comunicando permanentemente en los stories o en las publicaciones cuáles son las fechas de esos consultorios abiertos que se llaman Conexión Cocrea. Y también de otros webinars tendremos así como estamos hoy con el Ministerio, con la Dirección de Cine, Audiovisual y Nuevos Medios, también tendremos con diferentes sectores, vamos a tener también expertos hablando específicamente de temas técnicos de la convocatoria como los patrimonios autónomos, como formulación de presupuestos, como pitch comercial, entonces para ayudar a los proyectos a que puedan de pronto hacer también una tarea de convencer a potenciales inversionistas. Todas esas sesiones las vamos a ir comunicando a través de nuestras redes. Perfecto. Una emisora, Alcaldía de Briceño, preguntan, ¿una emisora puede presentarse? Sí, claro. También. Sí, perfecto. Denis Daniel Bourne pregunta, ¿el aporte del 30% debe ser solo en efectivo o puede ser en especie? No tiene que ser en efectivo, puede ser en especie. Lo más importante es que sea cuantificable. Es decir, si yo voy a poner como aporte los honorarios de un grupo de personas, pues debo identificar claramente qué dedicación de tiempo le van a poner, cuál es el valor de esos honorarios y que eso me sume el 30% de la contrapartida propia que debe tener un proyecto. Perfecto. Mayra Salazar, ¿pueden proyectos en etapa de postproducción? Si es, insisto, si es largometraje de cine, no, que ustedes saben que pueden aplicar, digamos, en este momento a la 814 para recibir beneficios tributarios. Aquí pregunta Cristian Camilo Pinzón Rodríguez, ¿se puede postular el diseño de una serie de ficción para televisión y VOD? Sí, sí se puede, siempre y cuando no sea, insisto, un proyecto cinematográfico, sí podría. Diego Fernando Hernández, ¿se puede postular una agencia de marketing digital? En principio sí, e insisto, Depende es del importante el proyecto. precio y obviamente el proyecto, pues cómo está formulado. Exactamente. Pues de momento pareciera que, bueno, aquí viene otra. Sandra Rocío Carrascal pregunta, tengo un proyecto de audio con 40 capítulos, Camino a la excelencia personal y empresarial. Si puede aplicar. Yo diría que, si no estoy mal, y me corregirás que en principio si es un proyecto sonoro, sí, y pues dependerá también del proyecto. Sí, de acuerdo. Esas preguntas tan caso a caso creo que tienen que ver específicamente con, primero, que el titular cumpla con los requisitos para poderlo postular y segundo, cómo se formula el proyecto. De acuerdo. Si una compañía cuya actividad SEO, esto es de Laura Gómez, si una compañía cuya actividad SEO, del SEO principal, está acorde con la ley y va a abrir una ronda de inversión para continuar desarrollando su proyecto, donde ya hay inversionistas comprometidos, pero queda un espacio en la ronda, ¿cuál es la categoría recomendable para presentarse? Buena pregunta. No, Sí, intuitivamente quisiera responder que Cocrecer, porque pienso que ya tiene una parte importante de los aportantes definidos. A menos que otra opción que se me ocurre es dividir el proyecto en fases. Entonces, los que ya tienen los aportantes claramente identificados, de pronto el 50% del proyecto ya está, postularlo por Cocrecer y abrir una nueva fase donde se podría postular por Banco Crea porque no tiene identificados los proyectos, pero pues así como sí, digamos,
Eso es muy al aire. Yo creo que sería bueno un poquito formular, Laura, mi recomendación y que enviarías la pregunta, digamos, ya con un poco más de información para que te puedan, digamos, responder con mayor, eh, eh, más concretamente. Ana Sofía Gómez pregunta, bueno, esto ya creo que lo habíamos dicho, ¿una emisora comunitaria puede participar? Sí, creería yo que sí, la emisora comunitaria. Medios digitales también pueden participar, sí, siempre y cuando entren en el SIU, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, y los CUs digitales tienen mucho más que ver con contenido que con tecnología, ¿no? Eso es importante. Ok, perfecto. Jeff Monroy pregunta, ¿el inversionista cómo soporta contablemente el aporte digamos, al proyecto mediante una factura o cómo? Con el giro de los recursos al patrimonio autónomo. Y obviamente con el certificado de inversión o donación que emite el Ministerio de Cultura previa verificación de COCREA, de que sea con todos los requisitos, que sea un proyecto avalado por la convocatoria, etc. Vale, listo. Pues ya creo que ya vamos terminando con las preguntas. De todas maneras, yo creo que es importante que estén muy pendientes de las redes, que sigan las redes, que continuamente, como lo dijo Mónica, están haciendo Facebook Lives, están haciendo divulgación por si tienen preguntas, que revisen muy, digamos, que estén entrando a la página, porque yo creo que esta es una gran oportunidad. Como dice Mónica, pues además hay un cupo, o sea que entre más pronto se presenten, pues mejor, porque ese cupo pues se puede acabar. De todas maneras, dejarles también la oportunidad de que el otro año pues vuelve a abrir la convocatoria, que ustedes pueden ir preparando con tiempo, bien, digamos, esta convocatoria para el otro año. Yo no sé si algo más que tengas para decir, Sí, Mónica. no, me acordé, alguna de las me hizo recordar que es muy importante que los proyectos que se postulen a esta convocatoria sean proyectos nuevos. No, estos recursos no pueden ser utilizados para cubrir gastos ya ejecutados. Es decir, un proyecto que ya viene en camino no se puede postular para buscar a través de una aportante de alguna manera gastos que ya se hayan hecho. Los proyectos se formulan como proyectos nuevos y los recursos se van a otorgar para pagar todo lo que se deba utilizar para la ejecución de ese nuevo proyecto, no para gastos ya realizados. Eso también es bien importante. Exacto, porque eso, para mayor claridad con la gente, digamos que yo tengo un festival de cine que se viene realizando desde hace 10 años o 15 años. Igual se puede presentar, no es que por venirse haciéndose desde hace 15 años no se pueda presentar, sino que a lo que te refieres es concretamente a la ejecución de esos recursos para ese año o algo así, ¿no? Que no haya comenzado o me Exactamente. equivoco. En ese ejemplo, entonces, sería que los aportes se estén buscando para la edición 2020 o 2021 del festival, no para pagar gastos de funcionamiento recurrentes, ni para, no sé, pagar deudas que hayan quedado pendientes de versiones anteriores. Es decir, si yo recibo estos recursos de un aportante, los voy a utilizar de este momento en adelante para ejecutar un proyecto nuevo. Así sea, nuevamente, así está enmarcado dentro de algo que se viene haciendo hace mucho tiempo, pero sí los recursos se tienen que utilizar en algo nuevo. Pues. Bueno, pues qué buena noticia tener esta convocatoria de Colombia Crea, que como hemos, ayer nada más, pues esto ayuda, yo creo que en gran medida a reactivar el sector. Ayer fueron la premiación del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, más de 40 proyectos que se le otorgaron estímulos. Ahora en octubre viene la segunda tanda. También recordarles e invitarlos a que está abierta la segunda fase de la convocatoria del programa de estímulos del Ministerio de Cultura. Hay varias, digamos, becas para este ecosistema audiovisual sonoro, cinematográfico y de medios interactivos. Entonces yo creo que esto pues esperamos que muy pronto, después de esta crisis tan dura, pues que poco a poco se empiece a reactivar. También mencionarles que gracias a la ley 1556, digamos, hace poco se aprobaron otros proyectos que van para el nuevo incentivo de los CINA, de los certificados de inversión audiovisual, así que yo creo que muy pronto también van a empezar a operar algunas producciones. Y bueno,
Esperemos que después de un momento tan duro, poco a poco se empiece a reactivar nuestro sector y que yo creo que esta convocatoria CoCrea no es solamente, insisto, para la industria audiovisual y cinematográfico, sino que va a ser pues, para toda la cultura. Mónica, pues muchísimas gracias. Cualquier cosa, de pronto te estamos volviendo a molestar para tener otra más adelante, seguramente nuevamente, otra charla de estas y seguir en la divulgación de esta convocatoria que me parece tan importante. Por supuesto que sí, para eso estamos. Cocrea llegó aquí para quedarse y para ser un aliado de todos los sectores culturales y creativos. Mil gracias, Jaime, por esta invitación, por abrirnos este espacio con el sector audiovisual que como lo dijimos acá, pues a través de esta convocatoria se abren nuevas oportunidades para nuevos segmentos que de pronto antes no las tenían, así que los invito a aprovecharlos, a revisar la documentación, a buscarnos, a contactarse con nosotros, a hacer las preguntas que tengan y ojalá que sean muchísimos los proyectos del sector audiovisual que se convocatoria y sobre todo muchísimos para nosotros nos genera una gran ilusión poder ir a buscar recursos para este y los otros sectores de la economía creativa porque estamos convencidos que la reactivación económica del país pasa a través de estos sectores culturales y creativos. Así que estamos para eso y ojalá tengamos muchos más gestos para resolver inquietudes y para trabajar de la mano con todos los interesados en postular proyectos o en aportar a los proyectos de estos sectores. Mil gracias, Jaime, y a todos los que estuvieron Vale. presentes. Gracias, Mónica. Muchas gracias a ustedes también, a los que se conectaron a este Facebook Live de la Dirección y del Ministerio de Cultura. Recordarles que continuamente estamos haciendo, no solamente la Dirección de Audiovisuales, sino de todo el Ministerio, diferentes charlas, conferencias a través de estos Facebook Lives que me parecen tan importantes para ustedes. Sé que se conectaron a través de las diferentes regiones del país, a todo el sector audiovisual. Muchas gracias a la gente que se conectó de las secretarías de cultura del país también, pues muchas gracias por estar aquí presentes y pues cualquier duda, bien sea o a través de Mónica o inclusive a través nuestra, pues estamos atentos para resolver también. Muchas gracias, hasta luego.